Buenas tardes, mi nombre es Rubén Lozano Peña, estudiante de Derecho, segundo semestre. Comparto esta exposición con mis compañeros Rodolfo Caro y Julián Sánchez. Quiero hablar sobre en qué consistió la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue en el siglo XVI a cargo de Martín Lutero. Martín Lutero era un joven que nació en 1483 y murió en el año a los 62 años. Inicialmente Martín Lutero inició sus estudios para estudiar Derecho, pero a raíz de un caso natural se presentó una tormenta cuando él venía de la casa de sus padres. Se presentó una tormenta y a raíz de eso Martín Lutero prometió que se dedicaría e ingresaría al cristianismo. Una vez estando en el monasterio, Martín Lutero se dio cuenta de que los parámetros y la doctrina de la Iglesia no era tan de beneficio para los cristianos, sino que en ese momento la Iglesia tenía un monopolio y fuera de eso encontraba que había unas fallas en la Iglesia, como era vender algunos santos, vendían las imágenes de los santos, también vendían en cuanto a la cruz, vendían hasta algunas astillas. En esa época la venta de los santos, de las imágenes de los santos, era de mucha concurrencia en la iglesia. Y fuera de eso, en la venta de los santos también aprovechaban las imágenes, como la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y hasta vendían las espinas y vendían algunas partes de la cruz donde lo crucificaron. Vendían esas astillas para recoger dineros para la iglesia. Igualmente, a raíz de eso también existió las indulgencias, que no era otra cosa que el cambio por dinero. Hacían como una transferencia en los pecados por el dinero. Es decir, que la iglesia estaba totalmente desquiciada, si podemos llamar en ese sentido, porque inclusive daban documentos a la persona la cual iba a pedir las indulgencias, con el fin de perdonársele los pecados. Bueno, en cuanto a la Reforma Protestante, Martín Lutero en el siglo XVI, Martín Lutero llegó, y un día antes de celebrarse el día, o sea, en la víspera de celebrarse el Día de los Santos, Martín Lutero llegó y en la iglesia de Wittenberg, estableció unas hojas donde él hacía una protesta sobre unos artículos de la iglesia, que en total fueron 95. En esos decía están dadas por la escritura, que dice sola script, que consiste en la fe a la palabra. Es decir, que tal como está escrita en la Biblia, así se debe acoger y se debe someter la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Eh, También podemos decir que durante este periodo, eh, eso fue en la iglesia de Wittenberg, y a raíz de que en ese momento se estaba impulsando la imprenta a través de Gutenberg, también se pudo escribir varias versiones de la Biblia y se expandió por toda Europa. Eso trajo como beneficio que todas las iglesias europeas conocieran y se implantara más el conocimiento de la Biblia, que para ese entonces únicamente era exclusivamente para los sacerdotes. Toda esta situación se presentó, el problema de la reforma protestante se presentó porque el Papa León XIII estaba promoviendo esas indulgencias, o sea, el cambio de los pecados por plata. Y para esa época el rey Enrique VIII tenía problemas en su matrimonio. Estaba pues pasando una crisis matrimonial con su esposa Catalina, y quería que le dieran el divorcio para poder seguir sus propósitos. Para esa época debemos tener en cuenta que se creó la iglesia luteriana por Martín Lutero, resurgió la iglesia anglicana, y posteriormente también la iglesia siguió la iglesia luteriana, el calvinismo, y la iglesia anglicanista. Bueno, para esa época se instituyó como fuerza, se instituyó que se debía leer las Biblias en todas las iglesias del mundo. Y se le quitó ese poder que tenía el Papa León XIII en esa época. Entonces el poder de la iglesia pasó a manos del rey en esa época, Enrique VIII. Sin embargo, Enrique VIII siguió con la iglesia católica. A pesar de haber sido uno de los promotores de fundar la iglesia anglicana, siguió y nunca se desligó de la iglesia católica. Posteriormente, murió el rey Enrique VIII, y su hija pasó era una de las fervientes católicas, y hizo que, una vez muerto su padre, la iglesia retomara nuevamente la directriz en el papado. En todo caso, se fundaron esas iglesias, y a raíz de eso, pues, los sacerdotes también se les reformó totalmente sus labores. Así es que los sacerdotes llegaron en un momento, llegaron en un momento a integrarse más con la comunidad, es decir, a evangelizar la comunidad, porque los sacerdotes en esa época estaban muy alejados de la comunidad. Había como que un gran abismo entre la iglesia y el pueblo. ¿Está ahí? Bueno, hasta ahí podemos hablar de la reforma protestante. Vamos a ver ahora a continuación cuál fue el impacto político de la reforma protestante relacionado con la iglesia católica. Entonces podemos decir que para esa época pues había un gran distanciamiento entre el pueblo y la gente a raíz de tanta corrupción que había en la iglesia.
Y también en esa época se pudo establecer que con la reforma protestante únicamente serían acogidos dos sacramentos, si se puede decir así, por la Iglesia Católica, que era el bautismo y el matrimonio. Serían los dos sacramentos porque de resto cobraban plata por todo. Entonces eso era lo que Martín Lutero pues estaba en desacuerdo. También existió que los feudales, los siervos, los feudales querían seguir imponiendo su soberanía, entonces querían seguir imponiendo su soberanía. Y fue ahí cuando ya se desplazó un poco lo que es la ganadería y los cultivos, y aparecieron se puede decir que los industriales, y fue así como apareció la clase burgués de nuestro mundo, nuestro país. A raíz de esto podemos concretar de que había una gran separación entre la Iglesia y el Estado, y que siguiendo con el impacto político de la Reforma Protestante, podemos decir que se presentó allí también la desigualdad social, que era que la Iglesia se aprovechó también de los pobres y se aprovechó de los feligreses, a raíz de toda esta corrupción que estaba pasando la Iglesia en ese momento. Pues también la Iglesia aprovechó los feligreses que tenía, y para captarlos, para no dejarlos que se fueran para otro lado, pues empezó también la evangelización con ellos, y fue así como se integró más en la comunidad, y apareciendo la evangelización, y así tomando los feligreses y pues concientizarlos de que la labor de la Iglesia era honesta, y que todo estaba regido por las Escrituras. Con el Estado moderno fue cuando apareció, hubo grandes cambios, tanto en lo religioso, en lo político, en lo económico. Aparecieron los grandes industriales que posteriormente se convirtieron en los burgueses, y fue prácticamente lo que existió en ese momento. Entonces, posteriormente apareció el Tratado de Westfalia, que fue posteriormente apareció el Tratado de Westfalia, que fue la guerra que duró 30 años entre 1618 y 1648. Fue una guerra que no fue continua, que se presentó en periodos discontinuos, como su palabra lo indica, pero fue cuando aparecieron la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no era únicamente promovida por la gente protestante, era también promovida por los católicos, y tanto de un lado como de otro se fueron asesinando una serie de personas durante esos 30 años. El primero apareció en el año 1816, y el último en 1843 fue el último de los sacrificados a raíz de la Sagrada Inquisición. O simplemente entre la guerra
que duró el protestantismo a raíz de Martín Lutero y el cristianismo. Se cometieron una serie de injusticias que pues, inclusive Cartagena es uno de los escenarios y se creó un monumento a raíz de la Santa Inquisición que duró 30 años. El Tratado de Westfalia no hay que olvidar que es la finalización de la guerra, es la aparición del acuerdo. Por eso se dice que hubo en este tratado, en el momento que se finalizó la guerra, fue la conveniencia que hubo entre las dos partes para que no existiera más derramamiento de sangre. Esta información fue recopilada de Roper, de Censo, en el año 2017. Igualmente, también se tomó información de la National Geographic, también en el mismo año. Queremos que este mensaje sea comprendido y sea de gran ayuda para todos los estudiantes de nuestra carrera.